Ganamos la lotería, se burló la amante de mi esposo en terapia intensiva. Nos casaremos en Maldivas con el dinero de ella. Él estuvo de acuerdo y me abandonó allí. Lo único que no sabían era que mi hijastro millonario tenía cámaras en la habitación. Él pagó mi cirugía. Una semana después, durante la boda, casi se desmayaron al ver a la invitada especial. Mientras la policía invadía, tomé el micrófono y grité: «Yo les declaro, condenados a cadena perpetua». Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Alejandra y tengo 63 años. Nunca pensé que después de 25 años de matrimonio, despertaría de una cirugía cardíaca escuchando a mi esposo planificar su nueva vida sin mí. El bip constante de las máquinas me devolvió lentamente a la conciencia. Mis párpados se sentían pesados como plomo, y el sabor metálico en mi boca me recordó que había estado conectada a un respirador por horas. La luz fluorescente del hospital me lastimaba los ojos, pero no tanto como lo que estaba a punto de escuchar. Al principio pensé que estaba soñando. Las voces venían desde el pasillo, justo afuera de mi habitación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael. Una voz era la de Ernesto, mi esposo, y la otra era definitivamente femenina, joven, llena de emoción. «¡Ganamos la lotería!», gritó la mujer, y el sonido atravesó las paredes como una daga. $5 millones, Ernesto, $5 millones. Mi corazón, que acababa de ser reparado quirúrgicamente unas horas antes, comenzó a latir de forma errática. Los monitores empezaron a hacer ruidos más frecuentes, pero yo me forcé a mantener los ojos cerrados, a fingir que seguía inconsciente. «Shh, Patricia», murmuró Ernesto, y reconocí ese tono. Era el mismo que usaba conmigo cuando quería calmarme, cuando me decía que no me preocupara por las cuentas o por su comportamiento extraño de los últimos meses. «Aquí no podemos hablar de esto». «Pero es que no lo puedo creer», continuó Patricia, y su voz sonaba tan familiar que me dolía el estómago. «El billete que compraste con el dinero de ella. Y ahora podemos casarnos en las Maldivas como siempre soñamos». Mis manos comenzaron a temblar bajo las sábanas ásperas del hospital. El billete de lotería. Recordé perfectamente cuando Ernesto me pidió $50 hace 3 semanas para gastos menores. Yo se los di de mi monedero sin hacer preguntas, como siempre había hecho durante nuestro matrimonio. «¿Y si se despierta?», preguntó Patricia, y ahora su voz sonaba más cerca. «¿Y si quiere su parte del dinero?». Ernesto soltó una risa fría que nunca había escuchado antes. «Patricia, mi amor, ella no va a despertar. El doctor me explicó que las complicaciones fueron severas. Su corazón está muy débil. Cualquier cosa podría pasar». Me mordí la lengua hasta sangrar para no gritar. ¿Complicaciones severas? Antes de la cirugía, el doctor me había dicho que era un procedimiento rutinario, que estaría en casa en una semana. ¿Por qué Ernesto le estaba diciendo algo diferente a esta mujer? Además, continuó Ernesto, y su voz se volvió más fría, más calculadora. Cancelé su seguro médico la semana pasada. Si por casualidad sobrevive, no va a poder pagar los cientos de miles de dólares que cuesta mantenerla aquí. El hospital tendrá que desconectarla. Patricia soltó una risita nerviosa. «Eres tan inteligente, amor. Ya tengo todo planeado para la boda. El resort en Malé cuesta $300,000 por una semana, pero con 5 millones podemos permitírnoslo». El aire en mis pulmones se sintió denso, como si me estuviera ahogando de nuevo. 25 años. 25 años de levantarme antes del amanecer para prepararle el café como le gustaba. 25 años de planchar sus camisas, de cocinar sus comidas favoritas, de cuidar a su hijo Rodrigo como si fuera mío propio. Recordé todas las noches que Ernesto llegaba tarde, oliendo a un perfume que no era el mío. Todas las veces que encontraba cabellos largos y rubios en su ropa. Todas las excusas sobre trabajar hasta tarde o reuniones con clientes. Y yo, como una idiota, le creía cada palabra. «¿Cuándo nos vamos?», preguntó Patricia, y pude imaginar su cara emocionada, planeando gastar el dinero que técnicamente me pertenecía. «En cuanto termine todo esto», respondió Ernesto. «1 semana,
máximo 2. Ya hablé con el abogado sobre los papeles del divorcio. Como ella va a estar indispuesta, puedo proceder sin su firma. Divorcio. Ni siquiera tenía la decencia de esperar a que muriera. Planeaba divorciarme mientras estaba inconsciente y llevarse todo lo que habíamos construido juntos. La casa en Coral Gables que habíamos comprado hace 15 años, las cuentas de ahorros que habíamos acumulado, incluso la herencia de $200,000 que mi madre me había dejado antes de morir hace 5 años. «Te amo tanto», susurró Patricia, y el sonido de un beso me hizo sentir náuseas. «Y yo a ti, mi amor. Ya no tenemos que escondernos más. Seremos libres, libres, libres de mí, libres de las responsabilidades, libres de pretender que nuestro matrimonio significaba algo». Mientras yo luchaba por mi vida en una cama de hospital, conectada a máquinas que me mantenían respirando, ellos planeaban su futuro perfecto. Los pasos se alejaron por el pasillo y sus voces se desvanecieron gradualmente. Me quedé sola con el sonido de los monitores y el peso terrible de la verdad. No solo me habían traicionado, habían planeado mi muerte. Abrí lentamente los ojos y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. El techo blanco del hospital se veía borroso a través de mis lágrimas, pero mi mente nunca había estado más clara. Ernesto había cometido un error terrible. Había subestimado mi voluntad de vivir y había olvidado que su hijo Rodrigo me amaba más que a él. Rodrigo, que había estado visitándome todos los días desde la cirugía, que había estado preguntando por qué su padre no venía al hospital, que había estado preocupado por mi estado. La enfermera entró a revisar mis signos vitales y cuando me vio despierta, su cara se iluminó con una sonrisa genuina. «Señora Alejandra, qué alegría verla despierta. ¿Cómo se siente?» «Adolorida», murmuré, y no estaba mintiendo. Todo me dolía. El pecho donde habían operado, el brazo donde tenía la vía intravenosa, pero sobre todo me dolía el corazón de una manera que ninguna cirugía podría reparar. «Es normal después de una cirugía tan compleja», dijo la enfermera mientras revisaba las máquinas. «Su hijastro ha estado aquí todos los días. Insistió en pagar todos los gastos médicos cuando se enteró de que su seguro había sido cancelado». Mi corazón se detuvo por un segundo. «Rodrigo pagó». «Sí, $150,000, asintió la enfermera. «Dijo que usted era más importante para él que cualquier cantidad de dinero. Es un joven muy especial». Rodrigo, mi hijastro, que técnicamente no tenía ninguna obligación conmigo, había pagado mi cirugía mientras su propio padre planeaba mi muerte. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. ¿Puede llamarlo?», susurré. «Por supuesto. Dejó instrucciones específicas de que lo llamáramos en el momento que despertara». Mientras la enfermera marcaba el número, cerré los ojos y traté de procesar todo lo que había escuchado. Ernesto y Patricia pensaban que habían ganado, que tenían todo bajo control. Pero no sabían que yo estaba despierta, que los había escuchado, que conocía sus planes. Y definitivamente no sabían lo que Rodrigo era capaz de hacer cuando alguien lastimaba a las personas que amaba. El teléfono sonó una vez antes de que una voz familiar y cálida respondiera. «Alejandra, ¿estás despierta?» Por primera vez en horas sonreí. «Sí, mi amor, estoy despierta y tenemos que hablar». Rodrigo llegó al hospital 30 minutos después de mi llamada. Lo escuché antes de verlo, sus pasos rápidos y decididos resonando por el pasillo de cuidados intensivos, el sonido de sus zapatos de cuero contra el piso de linóleo. Cuando entró a mi habitación, su cara mostraba una mezcla de alivio y algo más, algo que no pude identificar inmediatamente. «Alejandra», dijo, y su voz se quebró ligeramente. Se acercó a mi cama y tomó mi mano con una delicadeza que contrastaba con su apariencia imponente. A los 23 años, Rodrigo había heredado la altura de su padre, pero no su carácter. Donde Ernesto era frío y calculador, Rodrigo era cálido y protector. «Mi niño», susurré, aunque ya no era un niño. Era un hombre exitoso,
dueño de una empresa de tecnología que había construido desde cero después de graduarse de MIT. Sus $15 millones en patrimonio neto habían sido ganados honestamente, con trabajo duro e inteligencia, no con traición y engaños. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, acariciando mi mano con su pulgar. Sus ojos oscuros, tan diferentes a los de su padre, me estudiaron cuidadosamente. «Físicamente mejor», dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Pero, Rodrigo, hay algo que necesito contarte». Vi cómo sus músculos se tensaron ligeramente. ¿Sobre mi padre? Mi corazón se saltó un latido. ¿Tú ya sabías? Rodrigo suspiró profundamente y se sentó en la silla junto a mi cama. «Alejandra, he estado sospechando de mi padre durante meses, su comportamiento, las llamadas secretas, las mentiras sobre dónde estaba». «¿Cuánto sabías?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Sabía de Patricia», dijo, y el nombre salió de sus labios como si fuera veneno. «La conocí hace 6 meses cuando fui a la oficina de mi padre sin avisar. Ella estaba allí, en su escritorio, usando la computadora de él como si le perteneciera. Cuando me presenté, se puso nerviosa. Empezó a balbucear excusas sobre ser una nueva empleada. Cerré los ojos, sintiendo cómo la traición se hundía más profundo. 6 meses. Había estado viviendo con un extraño durante 6 meses. «Pero eso no es todo», continuó Rodrigo, y su voz se volvió más seria. «Alejandra, necesito mostrarte algo». Sacó su teléfono del bolsillo y tocó la pantalla varias veces antes de girármelo. En la pantalla había una aplicación que mostraba 4 pequeños cuadrados, cada uno con una imagen en vivo. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque empezaba a entender. «Son cámaras», dijo simplemente. «Las instalé en tu habitación de hospital hace 3 días». Me quedé mirándolo, procesando lo que acababa de decir. ¿Cámaras? ¿Por qué? «Porque algo no me cuadraba con la explicación de mi padre sobre tu estado», explicó Rodrigo, su voz llenándose de ira contenida. «Cada vez que preguntaba sobre ti, él me daba respuestas vagas. Me decía que los doctores no tenían esperanzas, que debería prepararme para lo peor. Pero cuando hablaba directamente con los médicos, ellos me decían algo completamente diferente». Rodrigo tocó uno de los cuadrados de la pantalla y la imagen se amplió. Era una vista de mi habitación desde el techo, con un ángulo perfecto de la entrada. «Esta mañana», continuó, «capturé todo lo que pasó aquí». Deslizó su dedo por la pantalla, rebobinando el video, y luego presionó play. En la pequeña pantalla pude ver a Ernesto y Patricia parados exactamente donde los había escuchado unas horas antes. El audio estaba perfectamente claro. «¡Ganamos la lotería!», gritó la voz de Patricia desde el teléfono. Rodrigo y yo escuchamos toda la conversación de nuevo. Cada palabra, cada plan cruel, cada detalle de cómo pensaban deshacerse de mí. Cuando el video terminó, las lágrimas corrían por mi cara, pero esta vez no eran solo de dolor. También había algo de alivio mezclado en ellas. «Lo siento tanto, Alejandra», murmuró Rodrigo, y vi que sus ojos también estaban húmedos. «Siento mucho que tengas que pasar por esto. No es tu culpa», dije, apretando su mano. «Tú no eres responsable de las acciones de tu padre». «Pero debería haberme dado cuenta antes», insistió. «Debería haber visto las señales, haberte protegido mejor». Rodrigo se levantó de la silla y comenzó a caminar por la pequeña habitación, sus manos corriendo por su cabello oscuro en un gesto de frustración que recordaba de cuando era niño. «Hay más cosas que necesitas saber», dijo finalmente. Después de que instalé las cámaras, decidí investigar más profundamente. Contraté a un investigador privado para que revisara las finanzas de mi padre. Mi estómago se hundió. «¿Qué encontraste?» «El dinero de la herencia de tu madre», dijo, y su voz se volvió dura como el acero. «Los $200,000 que ella te dejó. Mi padre los transfirió a una cuenta conjunta hace 3 meses y luego movió el dinero a una cuenta personal a la que tú no tienes acceso». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El dinero de mi madre, los ahorros de toda una vida, el último regalo que me había dejado antes de morir de cáncer. «Eso es robo», susurré. «Sí, lo es»,
confirmó Rodrigo. Y hay más. Los $80,000 que tenían en su cuenta de ahorros conjunta también han sido movidos. Tu esposo ha estado vaciando sistemáticamente todos tus activos durante los últimos 3 meses. Me sentí mareada, y no era por los medicamentos. ¿Por qué? Si tenían el billete de lotería ganador, ¿por qué robar mi dinero también? Porque la lotería se ganó la semana pasada, explicó Rodrigo, consultando su teléfono. El billete fue comprado con tu dinero hace 3 semanas, pero el sorteo fue hace 7 días. Mi padre había estado robando tu dinero antes de saber que había ganado. La lotería fue solo una bonificación. La habitación comenzó a dar vueltas ligeramente. Todo lo que había construido, todo lo que había ahorrado, todo el legado de mi madre había sido robado por el hombre que había jurado amarme y protegerme. Rodrigo, dije, tratando de mantener mi voz estable, ¿qué vamos a hacer? Sus ojos se encontraron con los míos y vi algo en ellos que me recordó por qué había sido tan fácil amarlo como a un hijo propio. Determinación, fuerza, justicia. Vamos a recuperar todo, dijo simplemente. Cada dólar, cada centavo. Y vamos a asegurar que mi padre y su amante paguen por lo que te han hecho. Se sentó de nuevo en la silla y tomó mi mano. Pero primero, necesito que me digas algo. ¿Confías en mí? Por supuesto que sí, respondí sin dudar. Entonces necesito que finjas que todavía estás muy enferma cuando mi padre venga a visitarte, dijo Rodrigo. Necesito que actúes como si no supieras nada de la lotería, como si estuvieras demasiado débil para entender lo que está pasando. ¿Por qué? Pregunté, aunque empezaba a entender la estrategia. Porque mientras ellos creen que no sabes nada, van a seguir cometiendo errores, explicó. Van a seguir hablando donde las cámaras pueden grabarlos. Van a seguir transfiriendo dinero que podemos rastrear. Van a seguir enviando mensajes que podemos usar como evidencia. Asentí lentamente. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 semana, dijo Rodrigo. Tal vez 2. Mi investigador necesita tiempo para construir un caso sólido. Necesitamos documentar cada transferencia de dinero, cada conversación, cada paso de su plan. Una enfermera entró a revisar mis signos vitales de nuevo, y Rodrigo se quedó en silencio hasta que se fue. Cuando estuvimos solos otra vez, se inclinó hacia mí y bajó la voz. Alejandra, hay algo más que necesitas saber sobre mí, susurró. Algo que mi padre no sabe. ¿Qué es? Hace 2 años compré la hipoteca de tu casa, dijo, y sus palabras me dejaron sin aliento. Cuando mi padre estaba teniendo problemas financieros con su negocio, el banco iba a ejecutar la hipoteca. Yo la compré de forma anónima, a través de una empresa ficticia. Parpadí, tratando de procesar esta información. ¿Tú eres el dueño de nuestra casa? Técnicamente sí, dijo. Mi padre piensa que todavía está pagando al banco, pero en realidad me está pagando a mí. He estado guardando todos esos pagos en una cuenta separada para dártelos cuando llegara el momento apropiado. Lágrimas frescas comenzaron a caer por mis mejillas, pero esta vez eran de gratitud. Rodrigo, ¿por qué? Porque tú me criaste cuando mi padre estaba demasiado ocupado con su trabajo para prestar atención, dijo simplemente. Porque tú fuiste a mis obras de teatro de la escuela cuando él no pudo. Porque tú me ayudaste con mi tarea cuando él estaba demasiado cansado. Porque tú me enseñaste lo que significa realmente amar a alguien. Mi corazón se llenó con una calidez que no había sentido en meses. En medio de la traición y el dolor había encontrado algo hermoso, el amor incondicional de un hijo que había elegido tenerme como su madre. Entonces, dijo Rodrigo, sonriendo por primera vez desde que había llegado, ¿lista para darle a mi padre la sorpresa de su vida? Miré hacia la puerta de mi habitación, imaginando a Ernesto planeando su nueva vida con Patricia, confiado en que había cubierto todas sus bases, seguro de que había ganado. No tenía idea de lo que le esperaba. Los siguientes 5 días fueron los más difíciles de mi vida, no por el dolor físico de la recuperación, sino por tener que fingir que era la misma mujer ingenua que había sido antes de despertar. Cada vez que Ernesto entraba a mi habitación con esa sonrisa falsa,
Cada vez que me acariciaba la frente con fingida preocupación, tenía que morder mi lengua para no gritarle la verdad. «¿Cómo te sientes hoy, mi amor?», me preguntó el miércoles por la tarde, el cuarto día después de mi despertar. Traía un ramo de rosas amarillas, mis flores favoritas, aunque ahora me parecían marchitas y sin vida. «Débil», susurré, dejando que mi voz temblara ligeramente. «Los doctores dicen que mi corazón todavía está muy delicado». Vi un destello de satisfacción en sus ojos que trató de disimular con preocupación. «No te preocupes por nada, Alejandra. Yo me estoy encargando de todo. Las cuentas, los papeles, todo está bajo control. Bajo su control. Como mi dinero, como mi herencia, como mi vida entera». Me forcé a sonreír débilmente. «Gracias, Ernesto. No sé qué haría sin ti. Nunca lo sabrás», murmuró, besando mi frente. Pero yo sí sabía exactamente lo que haría sin él. Sería libre. Después de que se fuera, Rodrigo entró como habíamos planeado. Siempre esperaba a que su padre se marchara antes de visitarme oficialmente. En público, manteníamos la fachada de hijastro preocupado y madrastra enferma. En privado, éramos conspiradores. «¿Cómo estuvo la actuación hoy?», me preguntó, acomodando las rosas que su padre había traído. Incluso en eso se notaba la diferencia. Ernesto las había puesto torpemente en el primer jarrón que encontró, mientras Rodrigo las arreglaba con cuidado, asegurándose de que estuvieran cómodas. «Cada vez me resulta más fácil», admití. «Es sorprendente lo simple que es actuar débil cuando realmente te sientes fuerte por primera vez en años». Rodrigo sonrió, pero había preocupación en sus ojos. «Mi investigador me dio el reporte completo hoy», dijo, sacando una carpeta gruesa de su maletín. «Alejandra, es peor de lo que pensamos». Mi estómago se contrajo. «¿Qué encontró?» «Los documentos falsificados», dijo Rodrigo abriendo la carpeta. «Mi padre no solo robó tu dinero, falsificó tu firma en varios documentos durante los últimos 6 meses. Me mostró una serie de papeles. Reconocí mi firma en todos ellos, pero no recordaba haber firmado ninguno. Esta es una transferencia de poder notarial», explicó, señalando el primer documento. «Básicamente, le da a mi padre control total sobre todas tus finanzas y decisiones médicas. Está fechado hace 4 meses». 4 meses, repetí, procesando la información. «Eso fue justo después de que empezara a tener los primeros síntomas cardíacos». «Exacto», confirmó Rodrigo. «Y este», dijo, mostrándome otro papel, «es un testamento, uno que aparentemente tú firmaste hace 2 meses, dejándole todo a mi padre en caso de tu muerte». Las palabras se difuminaron en la página mientras las lágrimas llenaron mis ojos. «Yo nunca firmé eso». «Lo sé», dijo Rodrigo suavemente. «Mi investigador contrató a un experto en caligrafía. Todas estas firmas son falsificaciones. Buenas falsificaciones, pero falsificaciones al fin». Respiré profundamente, tratando de controlar la ira que burbujeaba en mi pecho. «¿Qué más hay?» «Un seguro de vida», continuó Rodrigo, «por $500,000. Mi padre aumentó la cobertura hace 3 meses, y según este documento que aparentemente tú firmaste, él es el único beneficiario. $500,000. Sumado a los 5 millones de la lotería, mi casa, mis ahorros y la herencia de mi madre, Ernesto se convertiría en millonario con mi muerte». «Rodrigo», dije lentamente, «¿tú crees que él...» «¿Que él qué?», preguntó, aunque por su expresión sabía exactamente lo que estaba pensando. «¿Crees que él causó mi ataque cardíaco?». Rodrigo cerró la carpeta y se sentó pesadamente en la silla. «He estado pensando en eso durante días», admitió. «Tus síntomas empezaron gradualmente. Fatiga, mareos, palpitaciones. Los doctores dijeron que era estrés, edad, genética. Pero... ¿pero qué? Pero mi investigador también revisó tus registros médicos de los últimos 6 meses», dijo Rodrigo cuidadosamente. «Y hay algo extraño. Tus niveles de ciertos medicamentos en sangre estaban elevados, medicamentos que nunca habías tomado». Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación.
¿Qué tipo de medicamentos? Digitalis, dijo Rodrigo. En dosis pequeñas es un medicamento cardíaco legítimo. En dosis más grandes, especialmente para alguien que no lo necesita, puede causar arritmias, fatiga y eventualmente falla cardíaca. Me quedé mirándolo, procesando lo que me estaba diciendo. ¿Estás sugiriendo que Ernesto me estaba envenenando? No estoy sugiriendo nada, dijo Rodrigo cuidadosamente. Pero los hechos hablan por sí mismos. Documentos falsificados, dinero robado, seguro de vida aumentado y medicamentos inexplicables en tu sistema. Una parte de mi mente se rebeló contra la idea. Era demasiado monstruoso, demasiado calculado. Pero otra parte, la parte que había escuchado a Ernesto planificar mi abandono con tanta frialdad, sabía que era completamente posible. ¿Puedes probarlo?, pregunté. Estamos trabajando en eso, dijo Rodrigo. Mi investigador está revisando las cámaras de seguridad de la casa de los últimos meses. También está analizando todo lo que comes y bebes aquí en el hospital. ¿Aquí también? Alejandra, mi padre ha venido todos los días. Trae comida, bebidas, siempre insiste en que las enfermeras te den lo que él trae en lugar de la comida del hospital. Recordé los jugos de naranja que Ernesto había traído, insistiendo en que eran mejores para mi recuperación que los del hospital. Las sopas caseras que preparaba especialmente para mí. Los té de hierbas que decía que me ayudarían a dormir mejor. Dios mío, susurré. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto? Basándome en la evidencia, dijo Rodrigo, al menos 6 meses, tal vez más. 6 meses de vivir con un hombre que lentamente me estaba matando. 6 meses de besar buenas noches a mi potencial asesino. 6 meses de confiar en alguien que veía mi muerte como una oportunidad de negocio. Rodrigo, dije, mi voz más fuerte de lo que había sido en días. ¿Qué necesitas que haga? Por ahora sigue fingiendo, dijo. No comas ni bebas nada que mi padre te traiga. Cuando las enfermeras no estén mirando, tíralo. Diles que no tienes apetito, que todo te da náuseas. ¿Y después? Rodrigo sonrió y por primera vez vi la sonrisa de su madre en su cara. Era una sonrisa que no había visto desde que era pequeño, una sonrisa llena de travesura y determinación. Después, dijo, les vamos a dar a mi padre y a Patricia exactamente lo que quieren. ¿Qué quieren? Una boda en las Maldivas, dijo Rodrigo. Una celebración perfecta de su nueva vida juntos. No entendí inmediatamente lo que quería decir, pero la forma en que lo dijo me envió un escalofrío de anticipación por la columna vertebral. ¿Cómo vamos a hacer eso? Déjamelo a mí, dijo Rodrigo, guardando los documentos en su maletín. Pero primero necesito que sepas que todo va a estar bien. No importa lo que pase en los próximos días, no importa lo que veas o escuches, confía en mí. Asentí, sintiendo una calma extraña instalarse sobre mí. Por primera vez en 6 meses, tal vez en años, tenía un aliado, alguien que me protegía en lugar de explotarme, alguien que me valoraba por quién era, no por lo que podía darle. Rodrigo, dije cuando se preparaba para irse, hay algo que necesito que sepas. Se volvió hacia mí. ¿Qué es? Te amo como si fueras mi hijo de sangre, dije, y siempre te he estado orgullosa de ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un momento vi al niño pequeño que había consolado durante las noches cuando su padre estaba demasiado ocupado para leer cuentos. Y yo te amo como a una madre verdadera, dijo, y voy a protegerte como una madre debe ser protegida. Después de que se fuera, me quedé mirando el techo de la habitación del hospital, sintiendo algo que no había sentido en meses, esperanza. Ernesto creía que había ganado, que todos sus planes estaban desarrollándose perfectamente. Patricia probablemente ya estaba planeando su vestido de novia, eligiendo el menú para su recepción de ensueño. Pero ninguno de ellos sabía que yo ya no era la víctima pasiva que habían estado manipulando durante meses. Ya no era la esposa obediente que aceptaba todo sin cuestionar. Era una mujer que había despertado en más de un sentido, y estaba lista para luchar por lo que era mío. El día que me dieron de alta del hospital
Fue el mismo día que Ernesto y Patricia confirmaron la fecha de su boda en las Maldivas. La ironía no se me perdió. Mientras yo luchaba por recuperar las fuerzas para caminar desde mi cama hasta la ventana, ellos finalizaban los planes para gastarse mi dinero en el paraíso. Rodrigo había orquestado mi salida del hospital con precisión militar. Oficialmente, me había transferido a una clínica privada de rehabilitación cardíaca en Key Biscayne, donde estaría alejada de visitantes durante mi recuperación. En realidad, me había llevado a su penthouse en Brickell Avenue, donde tendría privacidad total para recuperarme y planear nuestra venganza. ¿Estás segura de que puedes hacer esto?, me preguntó mientras me ayudaba a acomodarme en su sofá de cuero italiano. A través de las ventanas del piso 20, Miami se extendía debajo de nosotros como un mar de luces. «Rodrigo», le dije, aceptando la taza de té de manzanilla que me ofreció, «he estado fingiendo debilidad durante 2 semanas. Creo que puedo manejar unas cuantas horas más». Era cierto. Los últimos días en el hospital habían sido un curso acelerado en actuación. Cada vez que Ernesto venía a visitarme, yo me transformaba en la esposa moribunda que él necesitaba que fuera. Débil, confundida, agradecida por su presencia. Era asqueroso, pero efectivo. «Mi investigador terminó el informe final», dijo Rodrigo, entregándome una carpeta aún más gruesa que la anterior. «Tenemos evidencia sólida de todo. Los documentos falsificados, el envenenamiento gradual, las transferencias de dinero ilegales». Abrí la carpeta y me encontré con fotografías, registros bancarios, reportes médicos, transcripciones de las conversaciones grabadas en mi habitación del hospital. Era abrumador ver mi vida reducida a evidencia de crímenes. «El envenenamiento», dije, encontrando el reporte médico que confirmaba nuestras sospechas. «¿Cómo lo probaron?» «Las muestras de cabello», explicó Rodrigo. «Guardé mechones de tu cabello durante meses sin que te dieras cuenta cada vez que te peinaba cuando visitaba. El laboratorio encontró trazas consistentes de digitalis en concentraciones que aumentaron gradualmente durante los últimos 6 meses. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ver la evidencia científica de que mi esposo había estado lentamente asesinándome era diferente a sospecharlo. Era real, documentado, indiscutible. ¿Y el dinero? Todo rastreado, dijo Rodrigo con satisfacción. Cada transferencia, cada retiro, cada movimiento que hizo mi padre está documentado. Incluso encontramos la cuenta offshore en las Islas Caimán, donde pensaba esconder el dinero de la lotería. ¿Islas Caimán? Aparentemente, mi padre y Patricia planeaban más que solo una boda en las Maldivas, explicó Rodrigo. Después de la luna de miel, iban a mudarse permanentemente a las Caimán, donde las leyes de extradición son más complicadas. Habían planeado todo meticulosamente. La boda no era solo una celebración, era parte de una fuga elaborada. Una vez que estuvieran casados y el dinero estuviera seguro en cuentas internacionales, habrían sido prácticamente intocables. Prácticamente. «Rodrigo», dije cerrando la carpeta, «¿cómo vamos a llegar a las Maldivas sin que sospechen?» «Ah», dijo, y esa sonrisa traviesa apareció de nuevo en su cara. «Esa es la parte divertida». Me mostró su teléfono, donde tenía abierto un email. Era una invitación de boda, elegantemente diseñada con fotos de playas tropicales y tipografía dorada. «Patricia me envió esto hace 3 días», dijo Rodrigo. «Aparentemente decidieron que sería apropiado invitarme, ya que soy el único hijo de mi padre. Probablemente esperan que contribuya financieramente a la celebración». «¿Te invitaron?», pregunté incrédula. «No solo eso», continuó Rodrigo, scrolleando hacia abajo en el email. «También me pidieron que trajera una acompañante. Patricia específicamente sugirió que llevara una novia joven para alegrar el ambiente». La audacia me dejó sin palabras. Mientras planeaban gastar mi dinero en su boda perfecta, también querían que el hijo de Ernesto contribuyera con entretenimiento. «Entonces», dijo Rodrigo, guardando el teléfono, «voy a traer una acompañante. Solo que no va a ser quien ellos esperan». Entendí inmediatamente. «¿Crees que puedo hacer esto físicamente? ¿El viaje? ¿La confrontación?» «Alejandra», dijo Rodrigo tomando mis manos,
Has sobrevivido a envenenamiento, traición, cirugía cardíaca y 2 semanas de actuación. Un vuelo a las Maldivas va a ser lo de menos. Tenía razón. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había descubierto sobre mi capacidad para la supervivencia y la determinación, un viaje internacional parecía insignificante. ¿Cuándo es la boda? Pasado mañana, dijo Rodrigo. Sábado al atardecer en el resort Soneva Fushi. Patricia quería algo íntimo y exclusivo, con mi dinero. ¿Y nuestro plan? Rodrigo se levantó y caminó hacia su escritorio, donde tenía varios documentos extendidos, como un general planeando una batalla. Llegamos el sábado por la mañana, explicó. Mi padre y Patricia habrán estado allí desde el miércoles, disfrutando de una preluna de miel extendida. La ceremonia está programada para las 6 de la tarde en la playa privada del resort. ¿Y la confrontación? Justo después de los votos, dijo Rodrigo. Cuando pregunten si alguien tiene alguna razón por la cual esta pareja no debería casarse. Sentí un cosquilleo de anticipación mezclado con nervios. ¿Y las autoridades? Ya están coordinadas, dijo Rodrigo. Mi abogado contactó tanto a las autoridades de Maldivas como al FBI. Van a estar presentes discretamente durante la ceremonia. Cuando presentemos la evidencia, estarán listos para actuar inmediatamente. El FBI, fraude bancario internacional, falsificación de documentos federales, intento de asesinato que cruza líneas estatales, enumeró Rodrigo. Mi padre convirtió esto en un caso federal en el momento que movió dinero entre estados y países. Pasé los siguientes 2 días en el penthouse de Rodrigo, recuperándome físicamente y preparándome mentalmente para lo que estaba por venir. Él había contratado una enfermera privada para asegurar que estuviera en condiciones óptimas para el viaje, y también un entrenador personal para ayudarme a reconstruir mi fuerza. El viernes por la noche, mientras hacía las maletas para el viaje, recibí una llamada de Ernesto. «Alejandra», su voz sonaba culposa pero forzadamente alegre. «¿Cómo te sientes en la clínica?» «Mejor», dije, modulando mi voz para sonar débil pero esperanzada. «Los doctores dicen que mi corazón se está fortaleciendo lentamente». «Qué bueno escuchar eso», dijo, aunque detecté una nota de decepción en su voz. «Mira, hay algo que necesito decirte». Aquí venía la mentira final. «Rodrigo y yo vamos a tomar un pequeño viaje de padre e hijo este fin de semana», continuó. «Solo unos días para reconectar. Ya sabes cómo han estado tensas las cosas entre nosotros últimamente». «¿A dónde van?», pregunté, fingiendo curiosidad inocente. «Solo una pequeña escapada al Caribe», dijo vagamente. Rodrigo insistió en pagar todo. Dice que necesitamos tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Mientras se casaba con su amante en mi dinero. «Eso suena maravilloso, Ernesto», dije. «Ustedes dos necesitan eso». «Te amo, Alejandra», dijo, y por un momento sonó genuino. «Cuando regrese, las cosas van a ser diferentes, te lo prometo, diferentes, porque para entonces pensaba que estaría muerta o internada permanentemente, y él estaría libre para vivir su nueva vida con Patricia». «También te amo», mentí. «Que tengan un buen viaje». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. 25 años de matrimonio, y todo había sido una mentira. Cada «te amo», cada plan futuro, cada momento íntimo había sido una performance de su parte. Pero ya no me dolía como antes. El dolor había sido reemplazado por algo más poderoso: determinación. El sábado por la mañana, Rodrigo y yo abordamos su jet privado hacia Malé. Yo llevaba un vestido azul marino elegante pero conservador, mi cabello peinado en un moño bajo, maquillaje mínimo. Quería verme como la Alejandra que Ernesto conocía, pero más fuerte, más segura. Durante el vuelo de 14 horas, repasamos el plan una docena de veces. Rodrigo había coordinado cada detalle, desde nuestra llegada al resort hasta el timing exacto de la confrontación. «¿Estás nerviosa?», me preguntó mientras sobrevolábamos el Océano Índico. «No», respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. «Estoy expectante». «¿Expectante?».
Durante 25 años he sido la esposa sumisa, la mujer que acepta todo sin cuestionar, dije, mirando por la ventanilla hacia las aguas azul turquesa que se extendían infinitamente debajo de nosotros. Mañana, por primera vez en mi vida adulta, voy a ser exactamente quien quiero ser. Cuando nuestro hidroavión aterrizó en las aguas cristalinas cerca del resort Sonevafushi, pude ver la playa donde se celebraría la boda. Incluso desde la distancia, era evidente que no habían escatimado gastos. Flores tropicales, carpas blancas elegantes, una pasarela de madera que se extendía sobre el agua. Mi dinero, gastado en la celebración de mi traición. Pero ya no me molestaba. En pocas horas, todo iba a cambiar. ¿Lista?, me preguntó Rodrigo mientras nos acercábamos al muelle del resort. Más que lista, respondí. Era hora de que Ernesto y Patricia conocieran a la verdadera Alejandra. El resort Sonevafushi era todo lo que había imaginado y más. Villas sobre el agua con pisos de cristal, playas de arena tan blanca que dolía mirarla bajo el sol tropical, y un nivel de lujo que solo el dinero robado podía comprar. Mientras Rodrigo y yo nos registrábamos discretamente en una villa alejada de la zona de la boda, pude ver a los empleados del resort preparando la ceremonia en la distancia. Mi dinero había comprado el paquete premium, flores de orquídeas importadas de Tailandia, champagne Dom Perignon del 2005, un violinista de la Filarmónica de Viena y una cena de 7 platos preparada por un chef con estrella Michelin. Patricia había elegido todo lo más caro del menú. ¿Los ves?, me preguntó Rodrigo, entregándome unos binoculares mientras nos instalábamos en la terraza de nuestra villa. A través de los lentes, pude ver a Ernesto y Patricia en la playa principal. Él llevaba un traje de lino blanco que nunca me había visto usar, y ella un vestido de novia que fácilmente había costado $20,000. Estaban riendo, abrazándose, posando para fotos con un fotógrafo profesional que probablemente había volado desde Europa para la ocasión. «Se ven tan felices», murmuré, y me sorprendió que mi voz sonara más divertida que amarga. «Disfrútalo», dijo Rodrigo. «Es la última vez que van a reírse por mucho tiempo». Pasamos la tarde observando desde la distancia mientras los invitados llegaban. Patricia había invitado a unas 20 personas, amigas de la universidad, algunos colegas de trabajo y su hermana menor que voló desde Orlando. Ernesto tenía menos invitados, algunos colegas de negocios, 2 vecinos de nuestro barrio en Coral Gables y su hermano mayor que no había visto en años. Ninguno de ellos sabía la verdad sobre cómo se había financiado esta celebración de ensueño. Los agentes federales llegaron esta mañana, me informó Rodrigo, revisando su teléfono. Están registrados como huéspedes regulares del resort. 2 parejas en luna de miel y un hombre de negocios solitario. ¿Y las autoridades locales? El jefe de policía de Malé estará aquí personalmente, dijo. Aparentemente, casos de alto perfil como este no son comunes en las Maldivas. Quiere asegurar que todo se maneje apropiadamente. A las 4 de la tarde comencé a prepararme para la confrontación. Me duché, me arreglé el cabello en ondas suaves y me apliqué maquillaje cuidadosamente. Quería verme saludable, fuerte, vibrante. Quería que Ernesto viera exactamente lo que había perdido cuando eligió la traición sobre el amor verdadero. El vestido que había elegido era perfecto, azul marino oscuro, elegante pero no ostentoso, con mangas 3/4 que cubrían las marcas de las vías intravenosas en mis brazos. Rodrigo había contratado a una estilista en Miami para asegurar que me viera impecable. ¿Cómo me veo?, le pregunté cuando salí del baño. Rodrigo se quedó sin palabras por un momento. Luego sonrió. «Te ves como una mujer que está a punto de reclamar su vida». A las 5:30 nos dirigimos hacia la zona de la ceremonia. El plan era que Rodrigo apareciera primero, solo, para no levantar sospechas. Yo llegaría justo antes de que comenzara la ceremonia, manteniéndome en la parte trasera hasta el momento apropiado. Mientras caminábamos por el sendero de arena hacia la playa, pude escuchar música suave flotando en la brisa tropical. El violinista estaba tocando Canon en re mayor de Pachelbel,
La misma pieza que habían tocado en nuestra boda 25 años atrás. La ironía era demasiado perfecta. ¿Estás lista?, me preguntó Rodrigo cuando llegamos a un punto donde el sendero se dividía. He estado lista toda mi vida para este momento, respondí, solo que no lo sabía hasta ahora. Rodrigo se dirigió hacia la ceremonia y yo me escondí detrás de un grupo de palmeras para observar. Desde mi posición privilegiada, tenía una vista perfecta de todo. La ceremonia era espectacular. Un arco de flores tropicales enmarcaba el altar, que había sido construido sobre una plataforma de madera que se extendía parcialmente sobre el agua cristalina. Sillas blancas estaban dispuestas en filas perfectas sobre la arena, y pétalos de rosa habían sido esparcidos para crear un camino hacia el altar. Los invitados estaban llegando, todos vestidos en sus mejores galas tropicales. Pude ver las caras de admiración mientras tomaban fotos del escenario perfecto. Nadie sospechaba que estaban documentando una celebración construida sobre crímenes. A las 6 en punto, la música cambió a la marcha nupcial. Patricia apareció al final del sendero, radiante en su vestido de ensueño, llevando un ramo de orquídeas blancas. Su sonrisa era tan brillante como los diamantes en sus orejas, diamantes que probablemente había comprado con mi herencia. Ernesto la esperaba en el altar y nunca lo había visto tan feliz. Su cara estaba iluminada con una alegría genuina que raramente había visto durante nuestro matrimonio. Era doloroso darse cuenta de que él era capaz de esa felicidad, solo que nunca la había experimentado conmigo. Patricia caminó por el sendero de pétalos, saludando a los invitados con ondas regias. Cuando llegó al altar, Ernesto tomó sus manos y le dijo algo que la hizo reír. El oficiante, un ministro que había volado desde Miami, sonrió mientras esperaba que la audiencia se calmara. «Estamos reunidos aquí hoy», comenzó el ministro con voz resonante que se llevaba sobre el agua, «para celebrar la unión de Ernesto y Patricia en matrimonio». Desde mi escondite observé las caras de los invitados. Todos estaban sonriendo, algunos limpiándose lágrimas de alegría. Era una escena perfecta de felicidad y celebración. «El amor verdadero es raro y precioso», continuó el ministro. «Ernesto y Patricia han encontrado en el otro su alma gemela, su compañero perfecto para la vida». Alma gemela. Compañero perfecto. Las palabras me habrían destrozado hace un mes. Ahora simplemente me parecían cómicas. Si hay alguien presente que tenga alguna razón legal por la cual esta pareja no debería unirse en matrimonio, declaró el ministro, que hable ahora o calle para siempre. Este era el momento. Salí de mi escondite y comencé a caminar hacia la ceremonia. Al principio nadie me notó. Estaba demasiado lejos y todos estaban concentrados en la pareja feliz en el altar. Pero entonces alguien en la parte trasera se volvió y me vio. Un murmullo de confusión comenzó a extenderse entre los invitados. «Es esa», escuché que alguien susurraba. «No puede ser. ¿No se suponía que estaba en el hospital?». Continué caminando, mi paso firme y decidido. Con cada paso, más cabezas se volvían. El murmullo se convirtió en conversaciones urgentes. Ernesto y Patricia todavía no se habían dado cuenta de la conmoción detrás de ellos. Estaban perdidos en sus propios ojos, esperando que el momento de silencio tradicional pasara para continuar con los votos. Cuando finalmente llegué al borde de la audiencia, una mujer en la última fila gritó: «¡Dios mío, es Alejandra!». Ernesto se congeló. Su cara se volvió lentamente hacia el sonido y cuando me vio, toda la sangre se drenó de su rostro. Por un momento, pensé que se iba a desmayar. Patricia siguió su mirada y cuando me vio, su ramo de orquídeas se cayó de sus manos y aterrizó en la arena con un sonido suave. «Hola, Ernesto», dije, mi voz clara y firme, llevándose sobre el agua silenciosa. «Espero que no te moleste que me una a tu celebración». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las olas parecían haber dejado de romper contra la orilla. «Alejandra», tartamudeó Ernesto. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo salí del hospital?». Terminé la pregunta por él. «¿Cómo descubrí sobre tu pequeña escapada romántica? ¿O cómo descubrí que has estado robando mi dinero durante meses?».
Un jadeo colectivo se alzó de la audiencia. Patricia había perdido todo el color en su cara y parecía que estaba a punto de vomitar. «Verán», continué, dirigiéndome ahora a toda la audiencia, «mi esposo y su novia han estado planeando esta boda hermosa durante semanas. Lo que no les dije es que la han pagado completamente con dinero robado». «¡Estás loca!», gritó Patricia, encontrando su voz por primera vez. «Estás celosa y loca». «¿Loca?», repetí sonriendo. «Tal vez, pero no estoy sola». En ese momento, como si hubiera sido coreografiado, 5 personas se levantaron simultáneamente de entre los invitados. Los agentes federales que habían estado esperando la señal. «Ernesto Holloway y Patricia Reeves», dijo uno de ellos, mostrando su placa del FBI. «Están bajo arresto por fraude bancario, falsificación de documentos federales e intento de asesinato». El caos que siguió fue inmediato y absoluto. Los invitados gritaban, algunos corrían, otros sacaban sus teléfonos para grabar. Patricia se derrumbó en la arena, sollozando histéricamente, mientras Ernesto miraba alrededor desesperadamente como un animal atrapado. «Esto es ridículo», gritó. «No pueden probar nada». «En realidad», dije, acercándome al altar donde había soñado con la felicidad eterna, «pueden probarlo todo». Rodrigo apareció a mi lado, cargando el maletín lleno de evidencia que habíamos recopilado durante semanas. «Señor Holloway», dijo uno de los agentes mientras le ponía esposas, «tiene derecho a permanecer en silencio». Pero Ernesto no estaba en silencio. Estaba gritando, culpándome, culpando a Rodrigo, jurando que esto era todo una conspiración. Patricia simplemente lloraba en la arena, su vestido de $20,000 arruinado, su sueño perfecto desmoronándose como un castillo de arena en la marea. Mientras los agentes se llevaban a la pareja feliz, me quedé parada en el altar vacío, mirando hacia el océano infinito. Por primera vez en 25 años, era libre. 6 meses después de las Maldivas, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Sarasota, viendo el amanecer sobre la bahía de Tampa. Es una casa modesta comparada con la mansión en Coral Gables que compartía con Ernesto, pero es completamente mía. Cada mueble, cada planta, cada decisión de decoración refleja quién soy realmente, no quien alguien más quería que fuera. El juicio terminó hace 3 semanas. Ernesto fue sentenciado a 15 años de prisión federal por intento de asesinato, fraude bancario y falsificación de documentos. Patricia recibió 8 años como cómplice. El dinero de la lotería, todos los $5 millones, fue devuelto a mi cuenta, junto con los $200,000 de la herencia de mi madre y mis ahorros de $80,000. Pero más importante que el dinero recuperado fue la recuperación de mi dignidad. ¿Estás lista para tu gran día?, me pregunta Rodrigo, uniéndose a mí en la terraza con 2 tazas de café cubano. Ha venido desde Miami para acompañarme a la ceremonia de hoy. Más que lista, respondo, aceptando el café y inhalando el aroma rico y familiar. Aunque todavía no puedo creer que realmente esté pasando. Hoy es el día de la apertura oficial de Corazones Valientes, mi nueva fundación para mujeres mayores que han sufrido abuso doméstico y financiero. Lo que comenzó como una idea durante mi recuperación se ha convertido en un proyecto que consume mi vida de la manera más satisfactoria posible. Mamá hubiera estado tan orgullosa, dice Rodrigo, y mi corazón se hincha cada vez que me llama así. Después del juicio, él formalmente me pidió que lo adoptara como mi hijo legal. A los 64 años, finalmente tengo el hijo que siempre quise. ¿Cuántas mujeres confirmaron para el programa SMS?, le pregunto. 15 para la primera cohorte, responde, consultando su tableta. Edades entre los 55 y 72 años, todas con historias similares a la tuya. El programa que hemos desarrollado es integral: asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, capacitación financiera y un fondo de emergencia para ayudar a las mujeres a establecerse independientemente. Todo financiado por mi experiencia con la traición convertida en propósito. Mi teléfono suena y veo el nombre que me hace sonreír cada vez: Dr. Miguel Santos.
Buenos días, hermosa, dice su voz cálida cuando respondo. Buenos días, mi amor, respondo, sintiendo el rubor familiar en mis mejillas. Conocí a Miguel hace 4 meses en una conferencia sobre salud cardíaca para personas mayores en Tampa. Él es cardiólogo, viudo, tiene 67 años y cuando sonríe, sus ojos se arrugan de la manera más encantadora. Es todo lo que Ernesto nunca fue: gentil, honesto, genuinamente interesado en mi bienestar sin agenda oculta. ¿Estás nervioso por la ceremonia?, me pregunta. No nerviosa, digo, mirando a Rodrigo, quien está sonriendo mientras escucha mi lado de la conversación. Emocionada. Finalmente siento que estoy haciendo algo que importa. Todo lo que haces importa, Alejandra, dice Miguel. Te veo en 1 hora. Después de colgar, Rodrigo me mira con esa sonrisa traviesa que heredó de su madre biológica. ¿Cuándo vas a casarte con ese hombre?, me pregunta. Rodrigo, protesto, pero estoy riendo. Apenas hemos estado saliendo 4 meses. Mamá, dice, usando ese tono que usaba cuando era adolescente y quería convencerme de algo. Después de 25 años con mi padre, creo que sabes la diferencia entre un hombre bueno y uno malo. Tiene razón. Miguel es todo lo que Ernesto fingía ser: atento sin ser controlador, generoso sin esperar nada a cambio, interesado en mi pasado sin juzgarme por él. Cuando le conté toda la historia de mi matrimonio y la traición, él simplemente me abrazó y me dijo que admiraba mi fuerza. Además, continúa Rodrigo, él ya me pidió mi bendición. ¿Qué? Mi taza de café casi se cae de mis manos. Anoche, dice Rodrigo, claramente disfrutando mi sorpresa. Me llamó y me preguntó si estaría de acuerdo si te pide casarte con él. Mi corazón comienza a latir más rápido, pero esta vez es por alegría, no por miedo o traición. ¿Y qué le dijiste? Le dije que si te hace tan feliz como pareces cuando hablas con él, tiene mi bendición completa, responde. Pero también le dije que si alguna vez te lastima, tiene que vérselas conmigo. Nos reímos juntos y por un momento es fácil olvidar que no somos familia de sangre. El amor que compartimos se siente más fuerte y más real que cualquier lazo genético. 1 hora más tarde, estamos en el Centro Comunitario de Sarasota, donde se llevará a cabo la ceremonia de apertura de Corazones Valientes. El salón está lleno de gente. Las 15 mujeres del primer programa, sus familias, representantes de otras organizaciones sin fines de lucro, periodistas locales y funcionarios de la ciudad. Cuando tomo el micrófono para dar mi discurso de apertura, busco las caras en la audiencia. Están todas las personas que han hecho que esta nueva vida sea posible. Rodrigo, por supuesto, sentado en la primera fila con orgullo, radiando de su cara. Miguel, quien llegó con un ramo de rosas amarillas, mis favoritas, un detalle que Ernesto nunca recordó en 25 años. Las mujeres del programa, todas valientes supervivientes como yo. Hace 6 meses, comienzo, estaba en una cama de hospital, convenciéndome de que merecía el dolor que estaba sufriendo. Creía que el amor requería sacrificio, que la lealtad significaba silencio, que ser una buena esposa significaba desaparecer. Puedo ver algunas de las mujeres asintiendo, reconociendo sus propias experiencias en mis palabras. Pero despertar de esa cirugía, despertar a la verdad sobre mi vida, me enseñó algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El aplauso es cálido y sostenido. Cuando se calma, continúo. Corazones Valientes no es solo un programa de apoyo. Es una declaración de que las mujeres mayores no son desechables, que nuestras vidas no terminan cuando nuestros matrimonios fallan o cuando somos traicionadas, que tenemos décadas de sabiduría, fortaleza y amor para dar y que merecemos recibir lo mismo a cambio. Después de la ceremonia, mientras la gente se mezcla y las mujeres del programa comparten sus historias, Miguel se acerca a mí. ¿Podemos hablar en privado?, me pregunta, y hay algo en su voz que hace que mi pulso se acelere.
Lo sigo afuera a un pequeño jardín detrás del centro comunitario. Las flores de hibisco están en plena floración y el aire huele a jazmín y nuevas posibilidades. Alejandra, dice tomando mis manos, estos últimos 4 meses contigo han sido los más felices de mi vida desde que perdí a Elena. Elena era su primera esposa, que murió de cáncer hace 5 años. Él me ha contado historias hermosas sobre su matrimonio de 30 años, y nunca he sentido celos de un fantasma. En cambio, me siento honrada de que esté listo para amar de nuevo. Tú también has hecho mis días más brillantes, le respondo honestamente. Sé que es pronto, continúa, y sé que has pasado por mucho trauma relacionado con el matrimonio. Pero no puedo imaginar mi futuro sin ti en él. Mi corazón está latiendo tan fuerte que estoy segura de que puede escucharlo. Miguel. Antes de que digas algo, me interrumpe gentilmente. Quiero que sepas que esto sería diferente a cualquier cosa que hayas experimentado antes. Sería una verdadera sociedad. Respeto mutuo, decisiones compartidas, amor sin condiciones. Saca una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, pero no se arrodilla. En cambio, simplemente me la ofrece. ¿Te casarías conmigo, Alejandra? ¿Empezarías una nueva vida conmigo? Miro la caja, luego su cara, luego de vuelta a la caja. 6 meses atrás, la idea del matrimonio me habría aterrorizado. Pero esto es diferente. Miguel es diferente. Yo soy diferente. Sí, digo, y la palabra sale fácilmente, sin miedo, sin duda. Sí, me casaré contigo. El anillo es perfecto, un solitario simple en platino, elegante sin ser ostentoso. Cuando me lo pone en el dedo, se siente como una promesa, no como una cadena. Nos besamos en el jardín mientras el sol de la tarde filtra a través de las hojas de palma y por primera vez en mi vida adulta, un beso se siente como libertad en lugar de obligación. Esa noche, celebramos en mi terraza con Rodrigo, Miguel y algunas de las mujeres del programa. Compartimos comida casera, vino y historias de segundas oportunidades. Es exactamente el tipo de celebración que nunca hubiera imaginado hace un año. Simple, auténtica, llena de gente que me ama por quien soy. Cuando todos se van y me quedo sola con mis pensamientos, miro mi nuevo anillo de compromiso y pienso en el viaje que me trajo aquí. La traición de Ernesto, por dolorosa que fue, me liberó de una prisión que ni siquiera sabía que existía. Su intento de destruirme me enseñó mi propia fuerza. A veces, las cosas más terribles que nos pasan resultan ser regalos disfrazados. En mi mesita de noche guardo una carta que nunca envié. La escribí durante mi recuperación, dirigida a la mujer que era antes de despertar de esa cirugía. Querida Alejandra del pasado, sé que crees que el amor requiere que te hagas pequeña, que ser una buena esposa significa nunca cuestionar, nunca exigir, nunca esperar más. Pero estás equivocada. El amor real te hace crecer, te hace brillar, te hace más tú misma, no menos. Un día vas a despertar, literalmente, y vas a descubrir que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Y ese día, tu vida real comenzará. Con amor, Alejandra del futuro. Mañana Miguel y yo empezaremos a planear nuestra boda. Será pequeña, en la playa, con solo la gente que realmente nos ama. Nada ostentoso, nada diseñado para impresionar a otros. Solo una celebración de 2 personas que encontraron el amor verdadero después de creer que era demasiado tarde. Rodrigo caminará conmigo hacia el altar, y cuando el oficiante pregunte si alguien tiene alguna razón por la cual Miguel y yo no deberíamos casarnos, la única voz que se alzará será la del océano, bendiciendo nuestra unión con el sonido eterno de las olas. Y esta vez, cuando diga sí, acepto, sabrá exactamente lo que esas palabras significan. Una promesa libre, una elección consciente, una declaración de amor que viene de la fuerza, no de la debilidad. Mi nombre es Alejandra, tengo 64 años y mi vida está apenas comenzando.